¿Ni para cocinar sirve ya esta vieja?, gritó mi nuera, con la voz cortante como un cuchillo que corta más el alma que el aire. El plato voló desde sus manos y se estrelló contra el suelo, desparramando el estofado que había preparado con tanto cariño. El aroma de la carne, las papas y el vino tinto se mezcló con el silencio, un silencio que dolía. Mi hijo, Daniel, la miró un instante y luego bajó la cabeza. No dijo nada, ni una palabra para defenderme, ni una mirada para recordarme que aún era su madre. Fue la noche de Navidad. Mi casa, que siempre había sido un refugio de risas y canciones, se convirtió en una sala fría donde hasta las paredes parecían avergonzadas. Las luces del árbol parpadeaban, como si también quisieran desaparecer de la vergüenza ajena. Yo seguí de pie, con el cucharón aún en la mano, mirando los pedazos del plato entre el estofado derramado. No lloré, no grité, solo me di la vuelta y fui a la cocina en silencio. Porque hay ofensas que no se responden con palabras, se responden con memoria. Mientras fregaba los restos de la cena, oía las risas falsas que venían del comedor. Marina, mi nuera, volvió a su papel de reina del espectáculo, fingiendo que nada había pasado. Daniel la observaba con una mezcla de admiración y miedo, como un niño que teme ser reprendido si no aplaude a tiempo. Yo los escuchaba desde la cocina, sin mover un músculo. Dentro de mí, algo ardía. No era rabia todavía, era decepción. Una decepción profunda, de esas que te dejan el pecho vacío. Cuando la mesa quedó en silencio y el reloj marcó las 11, los vi marcharse sin despedirse. Ni un abrazo, ni un «gracias, mamá». Solo el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. Me senté frente al árbol de Navidad, con las luces titilando como si se burlaran de mí. Tomé entre las manos una vieja foto. Daniel de niño, con la cara llena de chocolate, y yo detrás, riendo mientras le limpiaba las mejillas. «¿En qué momento te perdí?», susurré. «Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo». Ahora continuemos. Esa noche dormí poco. El eco de las palabras de Marina no dejaba de repetirse en mi cabeza. ¿Ni para cocinar sirve ya esta vieja? Qué fácil era despreciar a quien te dio un techo, una mesa y un corazón. Qué fácil era reírse de las manos que un día prepararon cada comida con amor, solo porque el tiempo las llenó de arrugas. Cuando desperté, aún quedaban platos por lavar. El mantel seguía manchado de vino, pero lo que más me dolía no era el desorden de la mesa, era el desorden del alma. Pasé la mañana recogiendo lo que quedó de aquella noche. Mientras barría, pensé en todas las veces que callé por amor, las veces que preferí sonreír en lugar de discutir, las veces que cociné sus platos favoritos solo para verlos felices, aunque mi estómago estuviera vacío de hambre y lleno de angustia. Daniel había sido mi razón de vivir desde que enviudé. Me prometí que él tendría lo que yo nunca tuve: educación, un hogar sin carencias, un futuro digno. Vendí joyas, trabajé lavando ropa, limpié casas ajenas para que él pudiera estudiar. Y cuando por fin se convirtió en ingeniero, lloré de orgullo. No por mí, sino por él. Por ver que todo mi sacrificio había valido la pena. Pero con el tiempo, las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas más cortas, hasta que un día llegó acompañado de una mujer elegante, de sonrisa fría y mirada calculadora, Marina. Ella lo envolvió como una serpiente envuelve a su presa, con caricias suaves y palabras dulces que envenenan sin dejar marca. Al principio creí que exageraba, que era solo cuestión de adaptación, pero pronto la casa se volvió territorio de ella. Reordenó los muebles, criticó mi forma de vestir y comenzó a llamarme Celia en lugar de mamá. Yo la soporté, porque el amor de una madre a veces es tan grande que se vuelve ceguera. Pero esa noche, esa Navidad, fue diferente. Cuando vi cómo Daniel la dejaba humillarme, algo dentro de mí se quebró. Y lo que se rompe en una mujer como yo no se repara, se transforma. Me levanté de la silla y fui hasta la cocina. Abrí el refrigerador. Tomé las sobras del estofado que ella tiró al suelo y las guardé cuidadosamente. Luego,
Abrí una vieja libreta de recetas que guardo desde hace décadas. En sus páginas amarillentas hay más que ingredientes, hay historias. Cada plato que cociné alguna vez tiene una razón, un recuerdo, una emoción. Y esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche y afuera los fuegos artificiales pintaban el cielo, comencé a escribir algo nuevo. Una receta sin nombre todavía. Una que no tenía nada que ver con la cocina, sino con la memoria. Miré hacia la ventana. El reflejo de mi rostro me devolvía la mirada. Cansado, sí, pero sereno. Ya no era la mujer sumisa que se quedaba en silencio mientras la humillaban. Era una mujer que, por primera vez en su vida, entendía que la venganza más dulce no se cocina con rabia, sino con paciencia. Y en ese instante, lo supe. La próxima vez que ellos se sentaran en mi mesa, no olvidarían jamás el sabor de lo que les serviría. A veces el amor que una madre entrega sin medida se convierte en su propia condena. Eso lo entendí una mañana después de la Navidad más amarga de mi vida, cuando desperté con los ojos hinchados y la garganta seca. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Los niños jugaban con sus nuevos juguetes, las familias reían, y los vendedores ambulantes aún ofrecían pan dulce en las esquinas. Pero dentro de mi casa, el silencio era espeso, casi sólido. Mientras limpiaba los restos del desastre, vi un pedazo del plato roto entre la comida que había terminado en el suelo. Lo recogí con cuidado, y me di cuenta de que era uno de los platos que me había regalado Daniel cuando cumplí 50 años. En aquel entonces me había dicho: «Mamá, quiero que tengas algo bonito, algo solo tuyo». Y ahora ese mismo plato era símbolo de lo contrario, de una casa que ya no sentía como mía. Lo sostuve un momento. Luego lo guardé en una cajita, como se guarda un pedazo de un corazón que no quieres perder del todo. Mientras pasaba el trapo por la mesa, los recuerdos comenzaron a llegar como una tormenta. Vi a Daniel de niño, corriendo por el pasillo con sus rodillas raspadas y una sonrisa enorme. «Mamá, mira lo que hice», decía cada vez que dibujaba algo, aunque fueran simples garabatos. Yo lo colgaba en la pared como si fueran obras de arte. Cuando su padre murió, él tenía solo 8 años. Recuerdo cómo esa noche, mientras lo abrazaba, me prometí que nunca le faltaría nada. Vendí mi anillo de compromiso para pagar sus estudios, trabajé en casas ajenas, limpiando pisos, cuidando ancianos, cocinando para otros. Y cada vez que me dolían las manos, pensaba en su futuro, en que algún día me agradecería. Y sí, lo hizo. Por un tiempo. Cuando se graduó, me abrazó y dijo: «Todo esto es por ti, mamá». Lloré. Pensé que lo había hecho bien. Pero los años cambian a las personas, y a veces también las apagan. La primera vez que conocí a Marina, supe que traía un fuego peligroso detrás de esos ojos. No el fuego de la pasión o del carácter, sino el fuego del orgullo. Era hermosa, eso nadie lo negaba. Alta, elegante, de sonrisa ensayada, pero sus palabras tenían filo. Lo noté cuando me dijo, con esa voz dulce que esconde veneno: «Daniel me ha hablado tanto de ti. Qué mujer tan fuerte. No sé si podría haber vivido en un lugar tan pequeño y tan tradicional». Sonreí, fingiendo que no entendía la ofensa. Las mujeres de su tipo siempre prueban terreno antes de atacar, y esa fue su primera estocada. Al principio intenté agradarle. Cocinaba sus platos favoritos, le preparaba té cuando se sentía cansada, le prestaba mi bufanda cuando hacía frío. Pero nada era suficiente. Marina siempre encontraba un modo de menospreciar algo. Un día fue mi comida, otro, mis vestidos, otro más, mi edad. Y cuando Daniel comenzó a corregirme frente a ella, supe que ya la había elegido. No a ella como esposa, sino como autoridad. Yo quedé reducida al papel de espectadora, la madre que debía callar, asentir y desaparecer cuando molestaba. Recuerdo una tarde en que vinieron de visita. Marina entró sin saludar y dijo: «¿Qué calor hace aquí? Mamá, deberías abrir las ventanas». «Mamá», lo dijo con una ironía tan fina que dolía más que un grito. Abrí las ventanas sin responder. Daniel, mientras tanto, revisaba su celular, ignorándome por completo. «¿Quieres café, hijo?», pregunté. «No, Marina me hizo uno antes de salir», respondió sin levantar la vista. Esa fue la primera vez que sentí algo parecido al rencor, no hacia ella,
hacia mí misma, por haber criado a un hombre incapaz de defender lo justo. Esa noche, mientras lavaba los platos, recordé algo que mi madre solía decir: las mujeres de manos cansadas también pueden hacer temblar el mundo, si saben cuándo dejar de temblar ellas. Y entendí que había llegado ese momento. No iba a llorar más, no iba a suplicar amor, no iba a buscar comprensión en quien no tenía corazón. Lo que haría a partir de entonces sería diferente, callado, calculado, pero definitivo. Los días pasaron y no supe de ellos, ni una llamada, ni un mensaje. Hasta que una tarde, Daniel me escribió: el domingo iremos a almorzar. Marina dice que te preparemos algo especial. Te preparemos. Lo leí 3 veces. Era su manera elegante de decir: iremos a comer, pero tú cocinas. Respondí con un simple: los espero. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí sin tristeza, porque sabía que esa comida no sería como las demás. Al día siguiente fui al mercado temprano. Compré carne fresca, verduras, vino y algunas especias que hacía años no usaba. Los vendedores me miraban con curiosidad, porque mi voz sonaba distinta, más firme. Mientras pagaba, una mujer me dijo: «Doña Celia, qué alegría verla con tanta energía. ¿Va a preparar algo especial?» «Sí», le respondí, «algo muy especial». Al volver a casa, ordené la mesa con mis mejores manteles, los que guardaba para ocasiones importantes. Pulí la vajilla, encendí unas velas y dejé todo preparado. No era una celebración, pero sí un ritual. El ritual de una mujer que se levanta del suelo y decide recuperar su lugar. Cuando terminé de cocinar, miré las ollas humeantes y respiré profundo. El aroma era perfecto, pero lo que bullía dentro de mí era aún más intenso. Una calma que asusta. Esa calma que solo tienen las mujeres cuando deciden no sufrir más. Me senté frente a la mesa, miré los platos servidos y murmuré: veremos quién no sirve ahora, porque no había veneno en esa comida. Solo una lección que ellos jamás olvidarían, una lección servida a fuego lento, igual que la paciencia que me tomó toda una vida aprender. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo aprendí que, a veces, también puede cocinarse a fuego lento, con la calma de una olla que hierve sin prisa, esperando el momento exacto para destaparse. Ese sábado amanecí antes del alba. El cielo aún tenía ese tono gris que precede al amanecer, y el aire olía a tierra mojada. Me puse el delantal, el mismo que había usado durante años, aquel que Daniel me regaló cuando era niño, con su nombre bordado torcido en una esquina. «Para la mejor cocinera del mundo», decía. Mientras lo ataba a mi cintura, sentí una punzada en el pecho, no de tristeza, de determinación. Encendí la radio, puse un bolero antiguo y comencé a preparar los ingredientes. El sonido del cuchillo cortando cebollas se mezclaba con el murmullo de la canción. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Sí, aprendí que hasta el amor más puro puede podrirse si lo alimentas solo de sacrificio. Abrí la despensa y saqué las ollas grandes. No las usaba desde los cumpleaños de Daniel, cuando él era un niño risueño que pedía pastel de 3 pisos y besaba mis manos después de cada comida. Ahora esas mismas manos, arrugadas y temblorosas, se movían con una precisión casi ritual. Puse a hervir agua, limpié la carne y preparé las especias con una meticulosidad que habría envidiado un chef. Cada movimiento era un pensamiento ordenado, una emoción encauzada. Ya no había rabia desbordada, sino una calma inquietante. La calma del que ya no espera nada, pero lo ha entendido todo. Mientras la comida se cocinaba, saqué una caja de madera del armario. Dentro guardaba pequeñas cosas: cartas, fotos, documentos, recuerdos. Entre ellos, una copia del testamento de mi difunto esposo, un papel que Daniel y Marina jamás habían visto, pero que pronto sería protagonista. Alrededor del mediodía, el olor comenzó a llenar la casa. Era un aroma denso, cálido, familiar. La mezcla del ajo, el vino y las hierbas invadía cada rincón, trayendo consigo los ecos de un pasado que ya no volvería. Mientras removía el guiso, hablé en voz baja. «¿Escuchas, Alfredo?», le dije al retrato de mi esposo que colgaba sobre la nevera. «Tu hijo me llamó vieja e inútil. Pero no te preocupes, esta vez no lloraré por él.
Esta vez aprenderá lo que es perder algo sin retorno. El retrato, inmóvil y silencioso, parecía mirarme con comprensión, tal vez porque sabía que la paciencia siempre fue mi mayor arma. Fui al mercado una última vez. Necesitaba algo más que ingredientes. Necesitaba una excusa para estar entre la gente, para respirar normalidad antes de la tormenta. Los vecinos me saludaban con afecto. «Doña Celia, qué bueno verla tan animada». «Sí», les dije con una sonrisa. «Estoy preparando una comida especial». «¿Por algo en particular?» «Por una promesa que me hice a mí misma». No entendieron. Y no hacía falta que lo hicieran. De regreso en casa, me detuve frente al espejo del pasillo. No me veía como una anciana débil ni como una víctima. Me vi como una mujer completa, entera, que había amado con todo y había sido rota en pedazos, pero que ahora sabía volver a unirlos con su propio pulso. «Esa vieja», me dije al espejo, «todavía sirve». Pasé la tarde limpiando, adornando la mesa con flores secas y una vajilla impecable. Nada fuera de lo común, pero con un orden perfecto. Una casa que respira calma antes de una revelación. Encendí unas velas, puse música suave, y cuando el reloj marcó las 6, supe que era hora. El timbre sonó poco después. Esa voz que fingía dulzura me hizo apretar los dientes. «¡Suegra!», cantó Marina desde la puerta. «¡Llegamos!». «Adelante», respondí con serenidad. Ellos entraron riendo, como si nada hubiera pasado aquella noche. Daniel traía una botella de vino. Marina, una sonrisa afilada. «Espero que esta vez la comida esté mejor», dijo, dejando su abrigo sobre el sofá sin pedir permiso. «Estoy segura de que lo estará», respondí con calma. Nos sentamos. Ellos se servían mientras hablaban de viajes, de amigos, de negocios. Yo los escuchaba como quien ve a dos actores interpretar una obra que ya conoce de memoria. Ellos no notaron que mis manos no temblaban al servir, ni que mis ojos, por primera vez, no evitaban los suyos. El aroma del estofado llenaba el comedor. Marina lo aspiró con disimulo y dijo: «Bueno, al menos huele bien». «Sí», respondí. «Huele a familia, huele a lo que fuimos y a lo que nunca volveremos a ser». Daniel me miró, incómodo. «Mamá, ¿estás bien?» «Mejor que nunca», dije sonriendo. Y entonces, con la misma calma con la que había soportado años de desprecio, añadí: «Sirvan todo. Hoy es un almuerzo que recordarán por el resto de sus vidas». Cuando levantaron las tapas de las ollas, un vapor espeso los envolvió. Ellos aún no sabían que dentro no solo había comida, había símbolos, verdades y un mensaje que estaba a punto de arder más que cualquier condimento. Los observé sentarse. Y, por dentro, repetí lo que me había prometido frente al retrato de Alfredo. No se trata de venganza, se trata de memoria, de devolver lo que te quitaron, pero sin perder el alma en el intento. Porque lo que ellos estaban a punto de saborear no era veneno, era la verdad servida caliente. Y yo, Celia Fernández, iba a disfrutar cada segundo de verla hervir. El vapor se elevaba despacio desde las ollas, como una neblina que anunciaba algo más que una comida. El olor a carne, vino y laurel llenaba el comedor, mezclándose con el perfume caro de Marina y el silencio tenso que Daniel fingía no notar. Yo observaba cada uno de sus gestos con la calma de quien ya no teme perder nada. Marina se miraba las uñas, aburrida, moviendo el pie con impaciencia. Daniel revisaba el teléfono. Era un cuadro patético. Mi propia familia reducida a desconocidos, incapaces de sostener una conversación sin fingir. «¿Y bien?», dije con voz tranquila. «Sirvan, está caliente». Marina tomó la cuchara y sirvió un poco en su plato. Daniel la imitó. El ruido del metal chocando con la porcelana fue el único sonido durante unos segundos. Probó el primer bocado. «Está... bueno», murmuró Daniel sorprendido. «Claro que está bueno», dijo Marina con sarcasmo. Por fin la vieja aprendió. No respondí, solo sonreí, el tipo de sonrisa que precede a una tormenta. Mientras ellos comían, me senté despacio. No toqué mi plato, solo los miré. Daniel hablaba de trabajo, de reuniones, de cifras que no me importaban. Marina, como siempre, lo interrumpía para corregirlo, mostrar que ella sabía más. Yo seguía callada, pero dentro de mí,
Cada palabra suya era una nota en la sinfonía del desprecio, una sinfonía que, al fin, estaba por llegar a su final. ¿Y tú, mamá?, preguntó Daniel con la boca llena. ¿Por qué no comes? Ya comí. Mentí. Quería verlos disfrutar. ¡Qué raro!, dijo Marina. ¿Desde cuándo te gusta mirar en lugar de hablar? Desde que descubrí que el silencio también alimenta, respondí, con voz baja pero firme. Daniel levantó la vista. Por primera vez en años noté una sombra de duda en sus ojos. Marina se rió con desdén. «Ay, suegra, no empiece con sus frases misteriosas, que pareces de telenovela». «Tal vez», dije, «pero las telenovelas siempre tienen una moraleja, y esta, Marina, tiene una especialmente escrita para ti». Me levanté y fui hacia la cocina. Ellos me siguieron con la mirada. Volví con una de las ollas pequeñas que había dejado en la encimera. La coloqué en el centro de la mesa y retiré lentamente la tapa. Dentro, en lugar de comida, había una colección de fotografías viejas. Daniel de niño, su primer día de escuela, su graduación, nuestro antiguo jardín, todas cubiertas por una fina capa de harina. «¿Qué es esto?», preguntó él confundido. «Tu infancia», respondí, «lo más puro que tuve en la vida. Y lo que ustedes ensuciaron sin siquiera mirar atrás». Marina se rió nerviosa. «¿Guardas basura en las ollas ahora?» «Guardo recuerdos», repliqué, «y algunos pesan más que la culpa». Fui por la segunda olla. Esta vez, al destaparla, cayeron papeles doblados. Daniel los tomó y los desdobló. Eran copias de recibos, transferencias y una hoja con mi nombre al final. «¿Qué es esto?» «El dinero que me robaste», dije, mirándolo directamente. «¿Qué?» «Cuando tu padre murió, me dejó un seguro. Lo guardé para ti, para tu futuro, pero tú lo usaste para pagar los caprichos de tu esposa». Daniel palideció. Marina intentó intervenir. «Eso no es cierto». «Ah, pero sí lo es», la interrumpí. «¿Quieres saber cómo lo descubrí? Muy fácil. Un día vino el contador de tu empresa a buscarme, confundido por una firma falsa. Una firma que decía Celia Fernández, pero no era mi letra. El silencio cayó como un ladrillo. El aire se volvió pesado. Daniel apretó los puños. Marina fingió sorpresa. Pero yo los conocía demasiado bien. Fui a buscar la tercera olla. Era la más grande. Al destaparla, ambos se inclinaron para mirar. Adentro, cuidadosamente envuelto en una servilleta blanca, había un sobre. Lo tomé y lo puse frente a ellos. «Este es el testamento de tu padre», dije con voz serena. «Y en él, Daniel, está escrito algo que olvidaste. La casa en la que vives con tu madre será de ella hasta su último día. Nadie podrá echarla, venderla, ni reclamarla». Daniel bajó la cabeza. Marina se llevó la mano a la boca. Eso no puede ser». «Puede», respondí. «Y lo es». Ella intentó sonreír con condescendencia. «No entiendo el punto de esta función». «El punto», le dije, inclinándome hacia ella, «es que tú me llamaste vieja inútil. Y hoy estás comiendo en una casa que te pertenece menos que ese mantel». Nadie habló durante un largo rato. El reloj del comedor marcaba cada segundo con una claridad insoportable. Daniel me miraba sin saber qué decir. Marina, con la furia acumulada, se levantó de golpe. «No pienso seguir con este teatro», dijo empujando la silla. «No te vayas todavía», le pedí con calma. «Falta el postre». «¿Qué más vas a sacar, suegra? ¿Un acta de nacimiento?» «No», dije, y abrí la última olla. Solo una lección. Dentro había un pequeño espejo y una nota. Marina la leyó con voz temblorosa. «El sabor de la traición siempre termina en la boca de quien la cocina». Ella me miró con rabia. Daniel apartó el plato. Yo, en cambio, me serví un poco más del guiso y lo probé despacio. «¿Ves?», le dije sin apartar la vista. «Todavía sé cocinar. Solo tenía que cambiar los ingredientes». No gritamos. No hubo escándalos. Solo un silencio que dolía más que cualquier insulto. Cuando se fueron, dejé la mesa como estaba y apagué las luces. En la oscuridad, la casa olía a justicia. Y por primera vez en muchos años, el silencio no me asustó. Era el sonido exacto del fin y del comienzo. El almuerzo había terminado, pero el silencio seguía allí, pesado como una losa. Nadie se movía.
El reloj marcaba las 3 de la tarde, y solo se escuchaba el tic-tac y el zumbido del ventilador. Marina tenía la mirada fija en el espejo que había dentro de la última olla, como si temiera verse reflejada. Daniel, en cambio, parecía perdido. Sostenía el testamento de su padre con las manos temblorosas. Su rostro era el retrato de un hombre que por fin comprendía cuánto había perdido. Yo los observaba desde mi silla, con el mismo gesto tranquilo con el que se mira a una tormenta después de que ya ha pasado. El desastre estaba hecho, y, por primera vez en mucho tiempo, no era yo la que debía limpiar los restos. Marina rompió el silencio. «Esto es una locura, Celia», dijo, alzando la voz. «Nadie normal guarda papeles en ollas». «No los guardé», le respondí. «Los cociné». Ella soltó una carcajada nerviosa. «¿Qué dices?» «Cociné la memoria», le dije. «Porque ustedes llevan años comiendo de mi mesa sin saber de dónde viene el pan». Daniel intentó intervenir. «Mamá, basta, por favor. Esto no tiene sentido». «Oh, sí que lo tiene», le dije con calma. «El mismo sentido que tuvo verme lavar los platos después de que tu esposa me tiró la comida al suelo. El mismo sentido que tuvo callar cuando me robaste el dinero que tu padre dejó para mí». Marina se puso de pie. «Ya está bien. No vamos a seguir con este drama. Siéntate», le ordené sin gritar. Mi voz fue tan firme, tan distinta, que por primera vez me obedeció. Y ese fue el verdadero inicio del fin. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. ¿Sabes qué es lo peor, Marina?, dije mirándola directo a los ojos, que pensabas que yo no escuchaba. Pero cada palabra tuya, cada plan, cada burla, la oí. Daniel levantó la cabeza, confundido. «¿Qué estás diciendo, mamá?» «Que las paredes de esta casa tienen oídos», respondí, «y que no todos los regalos que me hacías eran lo que parecían». Caminé hasta el aparador y abrí una pequeña caja de madera. De dentro, saqué un viejo reloj de pared. Lo abrí por detrás y extraje una pequeña memoria USB. Marina empalideció. Daniel frunció el ceño. «¿Qué es eso?», preguntó. «Mi venganza, hijo», le dije. Durante meses había soportado sus humillaciones sin decir nada. Pero una tarde, después de que me echaron de mi propia casa con el pretexto de que necesitaban privacidad, regresé. No para llorar, para grabar. Instalé pequeñas cámaras en los rincones. No por malicia, sino por instinto. Una madre siente cuando algo se pudre en su hogar. Y las cámaras grabaron todo. Sus risas cuando me imitaban. Las veces que Marina llamó estorbo a su suegra. Los insultos, las mentiras. Y lo peor, las conversaciones sobre cómo iban a vender la casa apenas la vieja se enfermara lo suficiente. Conecté la memoria al televisor. En la pantalla apareció la imagen del comedor de Daniel. Ahí estaban ellos, riendo, bebiendo vino. Marina decía, «Si la vieja se cae de las escaleras, mejor. Así aceleramos el trámite». Daniel intentó apagar el televisor, pero yo me adelanté. «No toques nada», le dije. «Siéntate y mira». El video siguió. Marina continuaba riendo, sin culpa. Daniel, aunque no decía mucho, no la detenía. Solo se reía. Esa risa, esa maldita risa. Marina estaba pálida. Daniel bajó la cabeza. «Eso fue una broma», dijo él. «¿Broma?», respondí. «Entonces yo también puedo bromear, ¿no?». Marina se levantó. «No tenías derecho a grabarnos, ni ustedes a burlarse de mí bajo mi propio techo». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Daniel empezó a llorar. No el llanto de un niño arrepentido, sino el de un hombre que se da cuenta de que su cobardía costó demasiado. «Mamá, yo no sabía que esto te dolía tanto». «No, hijo, tú sabías. Lo que pasa es que te daba igual». Marina intentó tocarme el brazo. La aparté con suavidad. «No me toques. Tus manos solo saben ensuciar lo que tocan». Ella rompió a llorar también. Pero ya era tarde. El perdón no llega cuando el alma del otro ya se vació. Daniel, desesperado, se levantó. «¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Qué esperas de mí?». «Nada», dije. «Ya lo hiciste todo. Por favor, lo único que quiero es que entiendas lo que me hiciste,
Que la próxima vez que comas en la mesa de alguien, recuerdes que detrás de cada plato hay manos que se cansan, corazones que se rompen y silencios que pesan. Marina, con la voz temblorosa, dijo: ¿Y crees que con esto te sientes mejor? ¿Destruyéndonos? No los destruí, respondí. Ustedes ya estaban podridos por dentro. Yo solo quité la tapa para que saliera el olor. El reloj volvió a marcar la hora, las 3:40. El aire se sentía espeso. Marina recogió su bolso con torpeza. «Vámonos, Daniel». Pero él no se movió. Solo la miró y dijo: «Vete tú». Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Y por primera vez, el silencio fue suyo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio entre Daniel y yo fue distinto. No había odio, solo cansancio. «Mamá», susurró, «no sé cómo arreglar esto». «No se arregla, hijo, se aprende». «¿Puedo volver?» «No todavía», dije. «Primero tienes que volver a ser el hombre que crié». Daniel lloró como un niño, arrodillado frente a mí. Yo lo miré con ternura, porque el amor de madre no se apaga, pero sí puede aprender a doler sin compasión. Esa noche, cuando quedé sola, lavé los platos en silencio. El agua corría, y con cada movimiento, sentía que algo dentro de mí se limpiaba también. No era felicidad, era alivio. El tipo de alivio que solo llega cuando una mujer deja de esperar que la respeten y empieza a hacerse respetar. Pasaron 3 días desde aquella comida, y la casa olía a silencio, no a soledad, sino a esa calma densa que queda después de una tormenta. Las ollas seguían sobre la mesa, vacías pero no limpias. Las dejé allí a propósito. Eran recordatorios de mi valor, de mis límites, de mi historia. El sol entraba tibio por la ventana y el reflejo del metal brillaba sobre el mantel como si el tiempo se negara a borrar lo que ocurrió. Había logrado algo que no me creía capaz: poner punto final a una humillación que llevaba años arrastrando. Pero no esperaba lo que vendría después. Esa tarde el timbre sonó. Miré por la ventana y vi a Daniel. Estaba demacrado. El hombre elegante que había entrado días atrás ahora parecía un niño perdido, con los hombros caídos y los ojos hundidos. Abrí la puerta sin decir palabra. «¿Puedo pasar?», preguntó, casi en un susurro. Asentí. Entró despacio, como si temiera romper algo invisible. Sus ojos recorrieron la casa, los platos vacíos, las ollas alineadas. «¿No las lavaste?», dijo. «No», respondí. «Todavía no terminé la lección». Se sentó frente a la mesa. Sus manos temblaban. Durante unos segundos, ninguno habló. «Marina se fue», dijo por fin. Lo imaginé. Empacó sus cosas, me insultó y me echó en cara que lo perdí todo por una vieja loca. «Qué irónico», respondí. «Lo que perdiste no fue por mí, fue por tu silencio». Bajó la cabeza. «Tienes razón, fui un cobarde». «No», dije con calma. «Fuiste un hijo ciego». Me miró con los ojos húmedos. «Mamá, no vengo a justificarme. Solo quiero entender». «¿Entender qué? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo dejé que ella te tratara así? ¿Cómo permití que la casa donde crecí se llenara de desprecio?» Suspiré. El aire pesaba entre nosotros. «Porque confundiste amor con comodidad, Daniel», dije. «Ella te dio lo que creías necesitar: elogios, presencia, compañía. Pero te quitó lo más importante: la vergüenza». Me levanté y caminé hacia el aparador. De un cajón saqué un cuaderno viejo, con las tapas gastadas. Se lo puse frente a él. «¿Recuerdas esto?», pregunté. «¿Mi cuaderno de la escuela?». «Sí, lo guardé todos estos años». Lo abrió con cuidado. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos torcidos, números mal escritos y frases que yo le había enseñado. En una de ellas, con letra infantil, se leía: «Mi mamá cocina el amor». Daniel tragó saliva. Pasó la mano sobre las letras, como si acariciara el pasado. «Yo te amaba tanto. Y todavía puedes hacerlo, hijo, pero no desde la culpa, desde la verdad». Se quedó callado. Yo fui a la cocina y serví 2 tazas de café. Cuando regresé, seguía mirando el cuaderno. «¿Sabes qué es lo que más me dolió?», le dije. «No fueron los insultos, ni siquiera tus mentiras. Fue que me hicieras sentir que ya no tenía lugar en tu vida, que después de criar, trabajar y entregarlo todo, yo había quedado caduca». Daniel se tapó la cara con las manos. «Dios,
¿Qué hice? Lo que hacen muchos hijos, le respondí. Olvidar que las madres no somos eternas. El reloj marcó las 5. La luz dorada del atardecer entró por la ventana y bañó la mesa. Fue entonces cuando él vio algo que no había notado. Dentro de cada olla había un pequeño papel doblado. «¿Qué es esto?», preguntó. «Abre uno». Desdobló el primero. En letras firmes se leía: «Nunca olvides de dónde vienes». Abrió el segundo. «El amor que no se agradece se convierte en deuda». El tercero: «Las heridas que no se enfrentan se heredan». Daniel los leyó uno por uno, en silencio. Su rostro se transformó con cada frase. «¿Por qué hiciste esto, mamá?». «Porque cocinar ya no servía para alimentarlos. Tenía que alimentarte con lo único que te quedaba, la conciencia». Él respiró hondo. «¿Y qué quieres que haga ahora?». «Aprende a pedir perdón, no a repetirlo. El verdadero perdón no se dice, se demuestra, y empieza por mirarte sin excusas». Daniel asintió lentamente. «¿Puedo intentar empezar de nuevo?». «No lo sé», dije sin dureza. «Depende de si quieres hacerlo como hombre o seguir siendo el hijo que me abandonó mientras aún respiraba». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No respondí. Solo lo dejé llorar. Cuando se calmó, le serví otro poco de café. El aire era más liviano. Por primera vez en mucho tiempo, me miró con el respeto que alguna vez tuvo. «Mamá», dijo en voz baja, «gracias por no rendirte conmigo». «No lo hice por ti, Daniel», respondí. «Lo hice por mí, porque entendí que, si no me respetaba, nadie más lo haría». Se levantó y me abrazó. Su cuerpo temblaba. No era el abrazo de un hijo que pide consuelo, sino el de un hombre que reconoce su deuda. Y ahí, en ese silencio, entendí que mi venganza no había sido castigo. Había sido lección. Antes de irse, Daniel se detuvo en la puerta. «¿Vas a lavar las ollas algún día?», preguntó, sonriendo débilmente. «Tal vez», le dije, «cuando sienta que ya aprendiste la receta». «¿Qué receta?». «La de la gratitud. Y créeme, hijo, esa se tarda en cocinar». Él asintió y se fue. Esa noche encendí una vela y recé por él, no por su perdón, sino por su despertar, porque si algo había comprendido, era que los hijos se pueden perder, pero también se pueden recuperar, si uno sabe esperar. Y yo, que había pasado una vida cocinando amor, podía esperar un poco más para servir el perdón. Los días siguientes fueron de una calma engañosa. El sol volvía a entrar por las ventanas y el olor a café recién hecho llenaba la cocina. Sin embargo, algo me decía que la paz que había logrado era apenas un descanso antes del siguiente golpe. Lo intuía en los silencios del teléfono, en los mensajes que Daniel no se atrevía a mandar, y en ese presentimiento que solo una madre conoce, cuando el peligro se disfraza de arrepentimiento. Daniel comenzó a visitarme con más frecuencia. Traía pan, flores o pequeñas compras, como si buscara una excusa para recuperar lo cotidiano. Su presencia era torpe, pero honesta. En cada conversación intentaba borrar el pasado con gestos que hablaban más que las palabras. «He pensado mucho en todo», me dijo una tarde mientras pelábamos papas. «No puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que estoy aquí». «Lo sé, hijo», respondí, «pero estar aquí no basta». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que estar no es lo mismo que acompañar. Durante años estuviste a mi lado, pero estabas ausente, y no quiero volver a perderte, aunque esta vez estés frente a mí». Él asintió, en silencio, con los ojos húmedos. Su voz, antes altiva, ahora parecía buscar refugio en mis palabras. Una mañana, mientras barría la galería, escuché el ruido de un motor. Al asomarme, vi un coche gris detenerse frente a la casa, y de él bajó Marina. Vestía de negro, con gafas oscuras y una expresión que mezclaba furia y derrota. No la esperaba, pero no me sorprendió. Golpeó la puerta con fuerza. «Celia, abre». Abrí despacio. «¿Qué quieres?», pregunté. «Hablar». Su tono no era el de quien viene en son de paz. Entró sin que la invitara, como siempre había hecho, moviéndose por mi casa como si aún le perteneciera. Sus tacones resonaban sobre el piso, marcando el paso de la arrogancia. «No vengo a discutir», dijo. «Solo quiero aclarar las cosas». «¿Aclarar?», respondí, cruzándome de brazos. «Después de lo que hiciste, lo único que puedes aclarar
es tu conciencia. No todo fue culpa mía, Celia. Daniel también me empujó a actuar como lo hice. Siempre me hacía sentir que tú eras más importante que yo. Porque lo era, repliqué. Una madre no compite con una esposa, Marina. Solo ama desde lugares distintos. Tú confundiste amor con poder. Ella frunció el ceño. ¿Y ahora? ¿Te sientes ganadora? No, le respondí. Me siento libre. Y créeme, la libertad de una mujer que ha llorado en silencio vale más que cualquier victoria. Marina me observó con los ojos encendidos. Su voz se volvió más baja, casi un susurro. Daniel no sabe que vengo. No me sorprende. Siempre actuaste por detrás. Vine porque tengo algo que decirte. Me quedé inmóvil. Ella respiró hondo y continuó. Estoy embarazada. Sentí cómo el suelo se me movía bajo los pies. La miré sin pestañear. Ella sonrió con un aire triunfal. Y no pienso criar a mi hijo con una abuela que me odie. ¿Esperas que te crea? Dije al fin. Puedes pedirle a Daniel que te lo confirme, replicó. Pero vine a advertirte. Si sigues metiéndote en nuestra vida, te arrepentirás. Me reí, sin poder evitarlo. Una risa seca, de esas que nacen cuando el miedo ya no tiene espacio. ¿Arrepentirme? Marina, querida, yo ya lo perdí todo. ¿De qué podría arrepentirme ahora? ¿De haber sobrevivido? ¿De haberte permitido tanto? No. Tú eres la que va a lamentar cada palabra que dijiste. Su sonrisa se borró. Por un momento pareció que iba a golpearme, pero se contuvo. Te lo advertí, dijo, y se marchó con paso rápido. El ruido del portazo retumbó por toda la casa. Esa noche, Daniel llamó. Mamá, ¿hablaste con Marina? Sí, respondí. ¿Qué te dijo? Que está embarazada. Lo sé, dijo con voz apagada, pero no estoy seguro de que el hijo sea mío. El silencio se alargó entre nosotros. Yo cerré los ojos. Las piezas empezaban a encajar. ¿Por qué lo dices?, pregunté. Porque desde hace meses notaba cosas raras, salidas, llamadas, excusas. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo que debía hacer antes, enfrentar la verdad. Al día siguiente, Daniel vino temprano. Traía en las manos una caja de cartón. La dejó sobre la mesa. Encontré esto entre sus cosas, dijo. Dentro había cartas, fotografías y un sobre con un nombre que no era el suyo. Un hombre. Un empresario con el que Marina había trabajado meses atrás. Las fechas no mentían. Así que esto era lo que escondía, murmuré. Sí. ¿Y qué harás? Nada. Solo quiero que sepa que lo sé. Y que no tiene poder sobre mí. Le puse una mano en el hombro. Eso, hijo, no se vence con rabia, sino con claridad. Porque la verdad, cuando llega, no grita. Se sirve fría. Pasaron los días. Marina desapareció. No llamó, no escribió, no volvió. Daniel comenzó a reconstruir su vida, paso a paso. Yo lo veía llegar cada tarde, con una serenidad nueva. Había perdido a su esposa, sí, pero había recuperado algo mucho más valioso, su dignidad. Una tarde de lluvia, mientras tomábamos café, me dijo, ¿sabes, mamá? Entendí que a veces la vida te pone a prueba, no para destruirte, sino para mostrarte de qué estás hecha. ¿Y tú, hijo, de qué crees que estás hecho? De errores, respondió, pero también de esperanza. Sonreí. El perdón no borra el pasado, pero hace que duela menos cuando lo miras a los ojos. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí una frase. La vida no se cobra con venganza, sino con verdad, y la verdad, cuando llega, lo limpia todo. Cerré el cuaderno y apagué la luz. El viento golpeaba las ventanas, pero dentro de mí todo estaba en calma. El plato se había roto, sí, pero yo seguía de pie. Y eso, después de todo lo vivido, ya era mi mejor receta. Habían pasado casi 3 meses desde la última vez que vi a Marina. El silencio que dejó su ausencia se sentía extraño, casi incómodo. Era como si la casa respirara diferente, sin su sombra rondando entre las paredes. Daniel venía cada tarde, ayudaba a reparar lo que antes había roto con su indiferencia. Una puerta, una lámpara, una conversación pendiente. Y aunque no lo dijera en voz alta, yo sabía que aquel hombre, mi hijo, estaba aprendiendo por fin lo que significa recomenzar. Sin embargo, la calma no suele durar mucho cuando hay verdades ocultas esperando su turno. Y la mía, la nuestra, estaba a punto de ser servida sobre la mesa.
Por última vez. Esa mañana desperté antes del amanecer. El cielo tenía ese color azul profundo que anuncia el fin de la noche, y el aire traía olor a tierra húmeda. Encendí la cafetera, puse música baja, un viejo tango que a mi esposo le encantaba, y saqué el mantel de lino que guardaba desde hacía años, el último que bordé con mis propias manos. Lo extendí sobre la mesa con una lentitud ritual. Esa mesa había visto lágrimas, risas y traiciones. Hoy vería la verdad. Mientras colocaba los platos, oí el timbre. No era Daniel. Sabía que no lo era. Mi corazón lo supo antes que mi mente. Abrí la puerta, y ahí estaba ella, Marina. Sin maquillaje, con el rostro pálido y el cabello recogido en un moño deshecho. No quedaba nada de aquella mujer arrogante que entraba en mi casa como una reina. «Necesito hablar contigo», dijo, casi sin voz. «Pasa», respondí. Entró despacio. Sus pasos eran débiles, arrastrados, y su mirada evitaba la mía. Se detuvo frente a la mesa, miró el mantel y preguntó: «¿Esperas a alguien más?» «Sí», le dije. «A la verdad. Siempre llega tarde, pero llega». Nos sentamos frente a frente. Ella respiró hondo, tratando de encontrar las palabras. «Perdí al bebé», susurró. Me quedé en silencio. No sentí alegría ni pena, solo una tristeza antigua, la de quien sabe que el dolor, cuando llega, no distingue culpas. «Lo siento», dije, con sinceridad. Marina me miró sorprendida. «¿Lo dices en serio?» «Sí. Nadie merece perder a un hijo, ni siquiera tú. No esperaba compasión de ti. No es compasión, es humanidad». Por primera vez vi lágrimas en sus ojos, lágrimas verdaderas. «No sé por qué vine», dijo limpiándose la cara con la manga. «Supongo que no tengo a quién más acudir. Daniel no me habla. Mis padres me dieron la espalda. Y tú eres la única que todavía me escucha». Durante unos segundos no supe qué responder. El corazón me dolía, pero no por lástima, sino por el peso de todas las historias que nos habían traído hasta ese momento. La miré fijamente. «Marina, dime la verdad. ¿Por qué hiciste todo lo que hiciste?» Ella bajó la mirada. Sus dedos jugaron con la servilleta, como si el movimiento pudiera esconder su culpa. «Porque te envidiaba», dijo al fin. «¿A mí?» «Sí, siempre fuiste tan fuerte». Daniel te miraba con una mezcla de respeto y cariño que yo nunca logré tener. Sentía que no importara cuánto hiciera, tú siempre serías más importante. Y eso me hacía sentir invisible. Así que decidí hacerte invisible yo. Me quedé muda. El veneno del resentimiento había sido más profundo de lo que imaginé. «Marina», le dije con la voz firme, «la fuerza que viste en mí no nació del orgullo, nació del dolor, de los años de trabajo, de las pérdidas, de las noches sin dormir, de criar sola a un hijo mientras su padre se marchaba sin mirar atrás. Y tú confundiste todo eso con poder. Pero lo único que tuve fue resistencia». Ella empezó a llorar, no con elegancia, sino con ese llanto torpe que nace del arrepentimiento. «Yo solo quería que él me mirara como la miraba a usted. Y lo conseguiste», le dije, «pero no de la forma que esperabas. Porque lo que Daniel siente ahora por ti no es amor, es decepción». Se quedó callada, con la cabeza entre las manos. El reloj marcaba las 10. El sonido de los segundos era lo único que llenaba la habitación, hasta que la puerta se abrió. Daniel entró. Su rostro estaba tenso, pero tranquilo. Cuando vio a Marina, se detuvo. No dijo nada, solo la observó, como quien contempla una herida que ya no sangra, pero sigue doliendo. «Mamá», me dijo, «¿todo bien?» «Sí, hijo. Pasa. Tenemos algo pendiente». Marina se levantó, nerviosa. «No quiero problemas», dijo. «Nadie te los está ofreciendo», respondí. «Solo te pedimos algo que nunca supiste dar. ¿Verdad?» Daniel se acercó y se sentó junto a mí. Su mirada ya no tenía rencor, solo cansancio. «Marina», dijo, «no vine a discutir. Vine a cerrar este ciclo». «¿Cerrar?», repitió ella. «¿Tan fácil es borrarme así?» «No», respondió él. «Pero el amor se muere cuando la mentira lo asfixia. Y tú hace tiempo que dejaste de respirar la verdad». Marina temblaba. Sus ojos iban de él a mí, buscando alguna grieta de compasión. No la encontró. Yo ya no era la mujer que soportaba sus gritos en mi cocina. Era una madre que había aprendido a poner límites sin levantar la voz. «Daniel,
dijo al fin. Yo te amé, y yo también, respondió él. Pero el amor no justifica el daño. Te deseo paz, pero lejos de mí. Ella apretó los labios. ¿Y tú, Celia? ¿También vas a echarme de tu vida como si nada? No, Marina, le dije. Tú te echaste sola el día que tiraste mi comida al suelo y llamaste vieja a la mujer que te alimentó. Se llevó las manos a la cara y lloró, esta vez en silencio. Su cuerpo se derrumbó sobre la silla. Daniel la miró, y por un momento creí que iba a abrazarla, pero no lo hizo. Solo se levantó, me besó la frente y dijo: «Gracias, mamá, por enseñarme que la dignidad también se hereda». Salió por la puerta, sin mirar atrás, y Marina se quedó allí, sola. El reloj marcó las 11. Ella seguía en la mesa, llorando. Yo me acerqué despacio y puse una taza de té frente a ella. «Tómalo», le dije. «Te hará bien». «¿Por qué eres tan buena conmigo?», preguntó con la voz quebrada. «Porque el odio enferma y yo ya me curé. Además, a veces la mejor venganza es no parecerse a quien te lastimó». Ella asintió, sin decir nada más. Bebió el té y se levantó. Antes de salir, me miró una última vez. «No sé si algún día podré perdonarme», dijo. «Empieza por intentarlo», respondí. «Nadie se salva odiándose». Y se fue. El silencio volvió a llenar la casa. El sol entraba por la ventana, dorando el mantel. Me quedé allí, mirando las marcas que el tiempo había dejado sobre la tela. Pequeñas manchas, hilos deshilachados, cicatrices del uso. Eran perfectas, porque contaban mi historia sin palabras. Saqué una libreta y escribí. Despacio. No cocino para alimentar cuerpos, sino memorias. Cada plato que sirvo lleva el sabor de todo lo que fui. Hija, esposa, madre, mujer. Y aunque algunos se burlen, aunque me llamen vieja, mi sazón seguirá viva en quienes aprendan que el amor, cuando se sirve con respeto, nunca se enfría. Cerré la libreta y sonreí. No había dolor, solo una calma profunda, como la de quien termina una oración que llevaba años sin decir. Esa tarde, Daniel volvió. Traía flores. «Para ti, mamá», dijo. «¿Por qué?» «Porque hoy entendí algo». «¿Qué cosa?» «Que no hay herencia más grande que el ejemplo. Y tú, aunque no lo sepas, me enseñaste a perdonar sin perder la dignidad». Lo abracé con fuerza. Sentí su respiración contra mi hombro. Por primera vez en años, me abrazó como un hijo, no como un extraño. «¿Y Marina?», pregunté. Se fue. Dijo que necesitaba irse lejos, empezar de nuevo. «Entonces déjala ir, hijo. A veces perder algo es la única forma de encontrarse». La noche cayó, y encendí una vela sobre la mesa. El mantel blanco brillaba a la luz tenue. El aire olía a canela y café. Me senté frente a la ventana, mirando las sombras del jardín, y pensé en todas las veces que me había sentido pequeña, invisible, insignificante. Y me di cuenta de algo que nunca antes había entendido. No hay edad para empezar a ser valiente, porque la valentía no consiste en gritar, sino en hablar cuando el mundo espera que calles, en poner la mesa de nuevo, aunque te la hayan tirado 1000 veces al suelo, en seguir sirviendo amor, aunque otros solo te hayan servido desprecio. Esa fue la última Navidad que pasé sola. El año siguiente, Daniel volvió con su hijo, mi nieto, y juntos cocinamos mi receta favorita, el guiso que su padre amaba. Cuando lo probó, el niño dijo: «Abuela, esto sabe a hogar», y supe que todo había valido la pena. Miré el mantel extendido sobre la mesa, y en ese instante entendí que mi historia no era de derrota, sino de resistencia. De una mujer que, entre platos rotos y lágrimas derramadas, aprendió a servirse a sí misma. Por fin, la paz. El tiempo pasó, y con él se fueron los rencores que alguna vez me pesaron en el pecho. No sé exactamente cuándo dejé de llorar por lo que perdí, pero un día, sin aviso, el dolor se volvió recuerdo, y el recuerdo se transformó en enseñanza. A veces me despierto temprano, antes de que amanezca, y me quedo mirando la cocina en silencio. Ya no hay gritos, ni platos rotos, ni voces que me llamen inútil. Solo el murmullo del café subiendo lento y el canto de algún pájaro que se atreve a romper el silencio del alba. Cada mañana extiendo el mantel blanco sobre la mesa, ese mismo que fue testigo de mi caída y mi redención, y agradezco en silencio.
Agradezco por haber tenido el valor de quedarme de pie cuando todo me empujaba a caer, por no haber dejado que el desprecio me convirtiera en lo mismo que me lastimó. Porque si algo he aprendido en estos años, es que una mujer fuerte no es aquella que nunca llora, sino la que aprende a llorar sin perder la fe. Daniel viene a verme cada domingo. Ya no llega con prisas ni silencios incómodos. Trae flores, pan recién hecho, y a veces una sonrisa que me devuelve el hijo que creí perdido. Su mirada ya no busca perdón, busca compartir la vida. Y eso, para una madre, es el milagro más grande. Mi nieto juega en el jardín, corre detrás de mariposas y cuando entra, pregunta, «Abuela, ¿qué cocinamos hoy?» Yo sonrío y respondo, «Hoy cocinamos memoria, porque todo lo que amamos, si se cocina con paciencia, termina sabiendo a eternidad». A veces, cuando cierro los ojos, puedo oír la voz de mi esposo en alguna esquina del alma, o el eco de Marina pidiendo perdón al viento. No guardo rencor, solo gratitud, porque sin ellos, sin sus sombras, yo no habría descubierto la luz que me habita. Y si algo deseo que recuerden de mí, no es la mujer humillada que soportó en silencio, sino la mujer que un día se sirvió respeto, lo probó, y nunca más volvió a tener hambre. Pero antes de terminar, quiero hablarte directamente a ti, que me escuchas ahora. Sí, tú, la que tal vez ha sentido que nadie la ve, que su voz no importa, que sus manos solo sirven para sostener a otros mientras nadie la sostiene a ella. Déjame decirte algo desde el corazón. Tú vales. Tu historia, tus heridas, tus años, tus lágrimas, todo eso te ha hecho invencible. Y el día que aprendas a poner tu dignidad por encima del miedo, ese día también comenzarás tu propia historia de libertad. Así que, si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a saber que me acompañas y disfrutas de mis relatos. Y antes de irte, escríbeme aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber desde dónde me escuchas, porque cada historia, cada comentario, me recuerda que, aunque estemos lejos, seguimos compartiendo el mismo fuego, el de las mujeres que aprendieron a levantarse. Soy Celia Fernández, y esta fue mi historia.